de toda la vida. Bueno, pues, ¿cómo configuramos el colector solar? Pues con una cubierta, con un absorbedor, con un aislamiento y con una carcasa. Por terminar la explicación del funcionamiento, lo digo porque tiene sentido al final los componentes que tiene un colector. Cuando piensas en qué es el servicio que debe dar, es importante que está cada uno de los componentes justificados. El primer componente siempre es la cubierta transparente, que lo que hace es deja pasar la radiación solar. Luego hay un elemento que es el absorbedor. El absorbedor lo que hace, o lo que debe de hacer, es absorber toda la radiación que pueda, porque lo que pretendemos es que esto alcance mucha temperatura. Naturalmente, cuando esto alcanza mucha temperatura, lo que hace es que emite en otra longitud de onda, que ese es muy difícil que salga, porque una propiedad del cristal es que no es transparente a esta radiación, a esta longitud de onda. Y ahora, cuando hemos calentado este absorbedor, lo que hacemos por detrás es, le ponemos un circuito, que lo que hacemos es que todo lo que se calienta lo metemos en un fluido, que lo hacemos circular para que se lleve el calor. Y naturalmente, como esto no queremos que se nos enfríe, pues lo aislamos por detrás con un aislamiento, que luego metemos en una caja para que nos quede mono y nos dure mucho tiempo. Entonces, cuando tú analizas qué es lo que pretendemos del colector solar, que es sacar algo a un poco más de temperatura que el ambiente, pues dices que yo los elementos que necesito es una cubierta, un absorbedor, un aislamiento y una carcasa. Y con esto tengo un colector solar plano, que lo que espero es que me dure mucho tiempo. ¿Vale? No vamos a entrar en muchos detalles, pero sí voy a describir básicamente lo que se está utilizando en el mundo, por ejemplo, de cubierta transparente. Lo que más se utiliza es vidrios, quiere decir, aunque se utilicen algunos plásticos y haya que tener problemas con la radiación ultravioleta y con las dilataciones, pero en la inmensa mayoría de los colectores solares se fabrican con vidrio, preferiblemente de 3 a 4 milímetros, de bajo contenido en hierro y normalmente templado desde el punto de vista de rotura. Hay una función adicional de la cubierta transparente que creo que es importante reseñar, y es que, aparte de evitar que salga la radiación de onda, cuando un absorbedor se calienta, esto tiene un movimiento de aire interior que lo que hace es calienta la cubierta, y naturalmente la cubierta, cuando el aire de la calle intenta llegar al absorbedor, lo que hace es que se queda en la cubierta y sí se lleva el calor de la cubierta, pero no del absorbedor, que está a mucha mayor temperatura. Entonces, sí, cuando se quiere más temperatura hay que aumentar la capacidad de aislamiento. Ahora veremos algunos tipos de colectores que efectivamente lo que hay que aumentar es la capacidad de aislamiento por la cara superior, porque por la cara superior es puro aislamiento opaco. El circuito de donde nos llevamos el calor es el absorbedor, normalmente en una superficie metálica, plana, o bien en lámina entera, que lleva por detrás un circuito adosado, y este circuito adosado normalmente es de cobre. La placa también es de cobre, pero algunas veces es de aluminio o de acero, o puede ser incluso de material plástico, pero el circuito absorbedor mayoritariamente casi siempre es cobre. Y lo importante de todo esto es que esto esté bien hecho para que todo el calor que coge el absorbedor se lleve la placa. Quiero decir, si pensáis teóricamente cómo de una placa me puedo llevar el calor, si yo este absorbedor lo hiciera con un circuito por detrás que me cogiera todo el ancho, pues realmente, y por aquí metiera el fluido, pues es la mejor forma de transmitir el calor del absorbedor al fluido. Lo que pasa es que esto es muy caro, y entonces contra eso lo que se hace, se pone una placa de mayor espesor con un tubo
soldado, de tal forma que el calor que me llega al absorbedor en cualquier punto, lo que hago es que lo canalizo por transmisión y por convección al interior del fluido. ¿Vale? Naturalmente, desde el punto de vista de rendimiento, esto siempre funciona peor que esto, pero desde el punto de vista económico es mucho más ventajosa esta solución que esta. Bueno, de hecho es la que se utiliza. ¿El fluido es agua de caldera, como llamamos nosotros aquí, o desmineralizada, o otro tipo de fluido? Puede ser, no, cuando está en zona con riesgo de helada, debe ser un fluido que soporte las condiciones de helada. Y entonces las condiciones de helada normalmente tienen que tener un componente de mezcla anticongelante. Entonces, la condición de partida es si el colector está en una localidad que tiene riesgo de helada, que alguna vez en su vida puede helarse, ese fluido no puede, tiene que soportar la helada. Y la única forma de soportar la helada, con un anticongelante que sea sanitario, aunque no, digamos, no es que se pueda beber, sino que está en caso de rotura o lo que sea, pasa la red, no es tóxico mortal. El anticongelante es el propilenglicol y lo que hace es que disminuye la temperatura de congelación de la mezcla. Este es el... sí. Una pregunta. El flujo de agua para poder sacar de la manera más eficiente el calor que llega a la placa, ¿cómo se puede calcular o cómo se obtiene eso? El flujo de agua... O el flujo de líquido. es que no te entiendo. O sea, no te entiendo si quieres que diseñe el circuito o que diseñe el fluido o que diseñe el absorbedor. No, el circuito para sacar el calor de la manera más eficiente. Pues tú lo has dicho. De diseñar un circuito para que evacúe el calor de la forma más eficiente. Bien, bueno, te voy a dar algunos matices. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales, mientras más continuo sea el contacto entre el fluido y la placa absorbedora, mejor es la transmisión de calor. Porque lo que está claro en este sistema, la temperatura aquí es aproximadamente uniforme, pero en este, la temperatura aquí en la placa es una determinada cerca del tubo, pero a medida que se aleja uno del tubo, pues naturalmente esta placa va aumentando de temperatura. Imaginaros esta chapa así y otra chapa que viene aquí con otro tubo. ¿Os lo imagináis, no? Esta sería la escala de temperatura que sería mínima donde está el tubo y máxima en los sitios más alejados del tubo. Esto es la configuración normal cuando tienes un tubo con aleta, pues esta es la distribución de temperatura. Sí, pero mi pregunta va a otra cosa. Si el agua circula muy lento, entonces el calor se va a calentar mucho y va a salir agua muy caliente. Si el agua circula más rápido, se va a calentar menos y va a salir más fría. Sí. ¿Cuál sistema es mejor? No, tú al final tienes que elegir qué temperatura quieres y qué rendimiento quieres. Si solo vas buscando rendimiento, tú has pasar un caudal infinito para que te salga a la misma temperatura que el ambiente. El rendimiento del colector, esto es la temperatura del colector menos la temperatura ambiente. El rendimiento máximo del colector siempre estará con la temperatura más baja del colector. Entonces, si yo quiero sacar mucho rendimiento, paso mucho fluido que me entre a la misma temperatura a la que me salga a la misma temperatura que la que entre, con lo cual las pérdidas térmicas son lo menos posible, con lo cual el rendimiento es máximo posible. Entonces, siempre tengo que jugar con la temperatura mínima que necesito para satisfacer una demanda. Quiere decir que la demanda me impone la temperatura de trabajo.
Y ahora, una vez que tengo impuesta la temperatura de trabajo por la demanda, no me interesa subir de esa temperatura. Ejemplo, cuando yo necesito agua caliente sanitaria a 38 grados, no tiene ningún sentido que yo en un colector solar tenga 70 grados, por ejemplo. Porque estaré trabajando con muy mal rendimiento. Y entonces, en la curva de rendimiento del colector, si yo puedo trabajar a 38 grados, mucho mejor que si puedo trabajar a 70. Y naturalmente, las condiciones de funcionamiento las establezco con el caudal. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el óptimo de funcionamiento desde el punto de vista del rendimiento? El caudal necesario para conseguir mi temperatura de operación. Porque mi temperatura de operación no puede ser, si es el ambiente no tengo nada que calentar, pero naturalmente estoy con el rendimiento máximo. ¿Vale? Ahora veremos algo en relación con las curvas de rendimiento que creo que nos aclarará. Bueno, de tipo de tratamiento superficial, es el tratamiento superficial del absorbedor lo que hace es procurar que el colector absorba toda la radiación que le llega y emitir lo menos posible, con lo cual se aumenta lo que se queda en el absorbedor y naturalmente se aumenta el rendimiento. Tipos de circuitos circuitos hidráulicos que están detrás del absorbedor, básicamente el 90% de los que se utilizan son o de tipo parrilla o de tipo serpentina. Hay otros, naturalmente, pero estos son los que mayoritariamente se utilizan. Otros tipos de colectores, naturalmente lo que hemos visto son colectores planos, hay otros muchos tipos de colectores planos, por ejemplo, sin cubierta. Cuando le quitas la cubierta, pues el absorbedor solo puesto al sol, naturalmente eso recibe radiación, aumenta su temperatura y puede funcionar como colector. Y de hecho en determinadas aplicaciones tiene sus ventajas. Naturalmente no alcanza mucha temperatura, pero tiene sus ventajas en que el colector plano puede hacer sin cubierta. Si necesito más temperatura, pues una de las posibles soluciones es utilizar varias cubiertas. Y entonces puede tener dos vidrios, un vidrio y un plástico. Constructivamente hay muchas soluciones. Puede utilizar una cubierta TIN, un Transparent Insulate Material, es un panel de abeja pegado al cristal por la parte de abajo. Os comentaba antes que una de las pérdidas térmicas importantes son las convectivas en la parte de atrás del vidrio. Bueno, pues si a esto se le pega un panel de abeja normalmente hecho de material plástico y que aguante esa temperatura, pues lo que se evita es el movimiento convectivo interno del colector, con lo cual se evitan las pérdidas térmicas por la cara anterior. Se consigue un colector que trabaja a más alta temperatura. Un tipo CPC es un colector concentrador pero estático que utiliza una parábola compuesta para calentar agua, pero realmente es un colector plano que tiene un sistema de reflexión en el absorbedor. Normalmente hay muchos tipos, pero básicamente un colector tipo CPC tiene un absorbedor pequeñito y lo que tiene es unos reflectores. Esto tiene una forma cilindro-parabólica que os prometo que todo refleja aquí, independientemente cada uno en el suyo, y esto iría todo con el vidrio fuera. Y al final lo que está cambiando es absorbedor por reflector, y es otra forma, digamos, es una forma suave de concentrar, porque naturalmente no hace falta que sea puede ser estático perfectamente, pero desde el punto de vista práctico es lo que está es abaratando mucho el costo del absorbedor y cambiándolo por costo del reflector. ¿Vale? Hay otro colector que es el plano de vacío, que el plano de vacío lo que hace es que evita el aislamiento de atrás. Quiero decir, el plano de vacío tiene una cubierta de vidrio, tiene el absorbedor con los tubos y otra cubierta, pero lo que hace es
el vacío en esta cámara y en esta, con lo cual no tiene pérdidas térmicas ni por arriba ni por abajo, porque ha evitado las pérdidas, fundamentalmente las pérdidas tanto anteriores que posteriores. Naturalmente, constructivamente, el problema que tiene es que hay que introducir unos elementos resistentes dentro, porque en colectores planos, pues al hacer el vacío eso se puede hundir fácilmente. Bueno, y colectores a medida son los colectores que en Europa cada vez se hacen más, que son colectores, digamos, a medida del elemento constructivo que pretende sustituir. Quiero decir, hasta ahora los colectores, como veis, son todos una serie de cajones, todo de 2x1, que es imposible de integrar en la edificación, sino que es una caja que normalmente se superpone muy fácil, pero es imposible de integrar. Pues los colectores a medida son colectores que pasan a ser un componente del cerramiento, bien de la cubierta o bien del paramento vertical, se configura de tal forma que incorporado en el cerramiento, pues está hecho el colector. Eso en principio lo llamamos colectores a medida y normalmente lo que se pretende es que sea colector integrado en el edificio. Y luego, aparte de los colectores planos, pues tenemos los tubos de vacío. Los tubos de vacío, pues fundamentalmente los que más se utilizan son los tubos de calor. El tubo de calor lo que utiliza es las propiedades de un refrigerante que se evapora, y al final el refrigerante que se evapora lo que hace es, digamos, canalizar internamente del tubo de calor el calor hacia el intercambiador correspondiente. El tubo en U el tubo en U lo que lleva es, aparte del tubo de vacío, es un tubo de ida y un tubo de retorno, que van conectados a un mismo absorbedor, que puede ser plano o curvo, y naturalmente este realiza la función conectado en un cabezal como tubo de impulsión y tubo de retorno que se calienta. Y por último, el tubo de flujo directo lo que hace es que directamente el agua circula por el interior del vidrio, de tal forma que en una parte del fluido va en un sentido y en otra parte va en el sentido contrario. Esto, por ejemplo, son las curvas de rendimiento de 3 colectores con unos coeficientes. Sabéis que las curvas de los colectores se determinan experimentalmente en los laboratorios y naturalmente en función de las características del colector, pues su curva de rendimiento representativa en función de la temperatura del colector, en este caso de entrada al colector menos la temperatura ambiente, pues en función de esto puede ser un colector representativo y un colector negro, este puede ser un colector plano de vacío y este puede ser un colector de tubos de vacío, ¿no? Y entonces, pues las curvas representativas son así. Este sería el 1, el 2 y el 3. Entonces, naturalmente, por lo que se ve es que en función de la temperatura, pues naturalmente el rendimiento es distinto. Ahora, aquí se ve claro cuál es mejor y cuál es peor. ¿Alguien tiene alguna opción de qué colector es mejor o qué es peor? Bueno, pues naturalmente, el que mire aquí ve mejor el colector rojo. El que mire aquí ve mejor el colector azul. Y el que mire aquí no ve nada. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el rendimiento del colector depende de a qué temperatura sobre la temperatura ambiente esté trabajando. Entonces, si la temperatura es muy similar al ambiente, quiere decir que estamos trabajando por aquí, pues no hace falta, con este colector es el mejor. No tengo que buscar ningún colector que sea muy bueno a alta temperatura. Y este es un colector que puede ser un colector pintado de negro, quiero decir, de no muy alta tecnología. En los sistemas de producción de agua caliente sanitaria estamos aquí, o sea que ahí podéis elegir lo que queráis, todos son válidos, depende. Y en los sistemas de calefacción o refrigeración, que a lo mejor exigen 70 u 80 grados sobre la temperatura ambiente, pues habría que ver si existe un colector plano
O sea, selectivos con muy buen rendimiento, o hay que utilizar un tubo de vacío con muy buen rendimiento, porque hay tubos de vacío con muy mal rendimiento, pero que en cualquier caso estamos trabajando en esta zona para los sistemas de calefacción y refrigeración. Eso para regiones más frías también, ¿no? Sí, lo que pasa es que, digamos, esto es para un determinado nivel de radiación. Lo que iba a decir a continuación es que esta es una primera aproximación de cómo funciona el rendimiento del colector en diversas zonas, en diversos rangos de temperatura. Pero lo importante es, si yo quiero comparar estos tres colectores en una determinada aplicación, lo que hago es que calculo las prestaciones de cada instalación con cada uno de los colectores. Entonces, la única forma que tendré de comparar realmente cuál es mejor es si soy capaz de introducir en un mismo modelo de cálculo cada uno de los colectores. Y naturalmente uno me dará más, otro menos, y otro tendrá sus ventajas desde el punto de vista de costo de instalación, etcétera, etcétera. Pues en función de ese criterio podré decidir cuál es el mejor o el peor. Otro factor importante de los colectores que se determina también en un laboratorio de ensayo es la pérdida de carga. La pérdida de carga representa cuál es la que genera en el interior del colector en función del caudal y naturalmente depende básicamente de su configuración. Entonces esto es un ejemplo para que veáis, os acordáis que os decía al principio que los colectores en sistema termosifón no pueden tener mucha pérdida de carga. Pues para que veáis la diferencia a determinado caudal de la pérdida de carga de un colector de serpentín, de un colector de doble parrilla y de un colector de parrilla. No lo he dicho, un colector de parrilla, aunque no lo he dicho, es un colector que tiene como 5 tubos que bajan para abajo y como 5 tubos que suben para arriba. Entonces, la circulación en un colector de doble parrilla es algo así. Entonces tiene un poquito más. Esta sería una entrada y esta sería una salida. Entonces tiene un poquito más de pérdida de carga que el colector de simple parrilla, digamos. Y naturalmente en algunos casos se utiliza porque la pérdida de carga, como veréis, es mucho más parecida a la simple parrilla que al de serpentín. Sí, vamos a terminar el acumulador, así cambiamos de tercio. Vamos a hacer un esfuerzo. El acumulador solar, las características más importantes del acumulador son básicamente que está en contacto con agua sanitaria, segundo que tiene que aprovechar la estratificación, ahora diríamos el concepto de estratificación que es el más importante, y el tercero, igual de importante, es que un acumulador es algo que está dispuesto a perder energía durante las 24 horas del día, todos los días del año. Entonces, es muy importante evitar las pérdidas térmicas del acumulador. En cualquier caso, lo primero son los temas sanitarios, quiere decir que olvidémonos de calor y de pérdidas térmicas mientras esto no esté resuelto. Entonces, la calidad sanitaria se refiere a que un acumulador no puede interferir en la calidad sanitaria del agua. Si es mala en origen, porque sea por lo menos igual de mala, que no la estropee más. Digo, porque hay muchas aguas que son malas en origen y un acumulador lo que es muy difícil que lo mejore, pero lo que no puede hacer es empeorarlo. Y en segundo lugar, los efectos térmicos definidos por la estratificación y las pérdidas térmicas. Bueno, ahora lo cuento. Sobre todo con el tema de las pérdidas térmicas, lo importante es el nivel de aislamiento. El aislamiento no solo de toda la carcasa, sino de los elementos terminales, quiere decir de todas las conexiones, y lo segundo de las protecciones externas. La protección externa del acumulador es la que te permite garantizar que el aislamiento de fábrica en origen se mantiene inalterable con el tiempo. Entonces, un aislamiento que es incompleto porque deja las conexiones sin aislar o que está mal protegido, al final termina siendo un mal aislamiento. Os voy a contar lo de la estratificación, un tema importante.
En un acumulador, lo que habíamos comentado antes para el efecto termosifón, en un acumulador se aprovecha, lo pinto vertical porque ahora cuando lo caliente de cualquier forma, imaginaros que esto tiene un serpentín, cuando yo esto lo caliento, lo que hace la molécula de agua del interior del acumulador, la que se calienta se va para arriba y la fría se va para abajo. Entonces, el proceso de calentamiento de cualquier acumulador lo que siempre hace es estratificar el agua. Y el estratificar es, haciendo un diagrama de temperatura, pues que hay una temperatura máxima que siempre está arriba y una temperatura mínima que siempre está abajo. Esto no hace falta que siempre sea lineal y continuo, porque muchas veces es una cosa así, que es un escalón, que hay muchas formas. Y lo importante en un sistema solar térmico es que la estratificación hay que hacerla. Todo hay que hacerlo para mejorar la estratificación y para que no se deteriore. Entonces, normalmente cosas que se tienen en cuenta estos efectos, pues como siempre tengo la parte más fría aquí, pues es que el agua fría me entre por la parte de abajo y la salida de agua caliente sea por la parte de arriba. Porque si pretendo sacar lo más caliente, lo lógico es que lo coges de donde está más caliente. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una entrada de agua fría muy turbulenta que me crea aquí mucho movimiento de fluido, pues lo que me está haciendo es rompiendo la estratificación aquí, y por eso una primera medida es que la entrada de agua fría pues tenga algo que paralice la turbulencia o que me rompa la estratificación interior del acumulador. Entonces, este, por ejemplo, es un criterio de diseño de la entrada de agua fría. Otra solución es poner una entrada de agua fría de mayor diámetro para que disminuya su velocidad. Otro criterio que habitualmente se utiliza es que la salida de agua caliente, que normalmente cuando se hace por arriba, el problema que tiene es que ahí internamente se crea un termosifón interno del tubo que lo que hace es enfriar el depósito acumulador. Entonces, si hacéis un corte por aquí, veréis que en esta tubería, y esto lo podéis ver en cualquier depósito de agua caliente, aquí está el agua más caliente y aquí está más fría. Con lo cual, en este sentido el agua se aleja del acumulador, pero realmente luego está volviendo más fría. Entonces, por aquí siempre se puede tocar agua caliente en la parte alta y más fría en la parte de abajo. ¿Qué ocurre con este efecto? Pues que aparte de que naturalmente aquí pierde temperatura, y esto son pérdidas térmicas, lo que ocurre en el acumulador es que cuando vuelve fría, rompe la estratificación. Y entonces hay un criterio de diseño que es muy importante, y es que la parte alta de los acumuladores ya no se sale por arriba, se sale por el lado. De tal forma que aunque yo coja del interior por la parte alta, lo que estoy sacándolo al exterior es por un lateral donde no tengo ese efecto. ¿Vale? En definitiva, digamos, hay toda una gama de condicionantes en el diseño del acumulador para garantizar que la estratificación es lo mejor posible y que no se rompa con los movimientos interiores del fluido que normalmente siempre van a existir. Bueno, ya para terminar, transmitiros en dos diapositivas el concepto de sistemas prefabricados, que ya sabéis que aquí en Chile lo llamamos colectores solares integrados, cuando estamos autorizados. La idea es la siguiente: cuando yo quiero hacer un equipo solar térmico para una vivienda, yo tengo dos opciones: o adquirir en el mercado un CSI autorizado, para lo cual vais a la base de datos, en este caso lo lleva la SEC, donde están los sistemas prefabricados autorizados, selecciono uno y lo adapto. Y normalmente ese sistema está totalmente definido y dispuesto a funcionar en las condiciones en las que ha dicho el fabricante. O la otra solución es que yo coja de la base de datos de productos autorizados un colector solar térmico y un depósito acumulador autorizado y organice la instalación conectándolos
entre ellos, o sea, entre el colector y el depósito, y conectándolo con el resto de acumulación. Y entonces, únicamente lo que quiero dejar hincapié es que, aunque físicamente pueda parecer lo mismo, en la práctica lo más importante es que si es un sistema prefabricado, vamos a poner la denominación local, y esto sería un